Muy buenas noches, compañeras y tutor. Mi nombre es Lady Marcela Solís y a continuación voy a dar respuesta a los siguientes interrogantes del curso de Fundamentos y Generalidades de Investigación. El primer interrogante es, ¿por qué el tema de su propuesta de investigación es importante? Es importante porque gracias al clima organizacional se pueden conocer cuáles son las necesidades y niveles de satisfacción e insatisfacción de los empleados de una empresa. Es decir, al conocer cuáles son las necesidades de los empleados, se logran alcanzar metas en una organización y se logra tener una mejor organización, porque al estar el empleado feliz, contento, motivado, se obtienen todos los beneficios y se obtiene el mayor rendimiento del colaborador, a diferencia cuando el colaborador tiene un nivel de satisfacción muy bajo y está poco motivado. Entonces, al conocer cuáles son las necesidades de los empleados y al conocer qué es lo que lo motiva, qué es lo que le genera de pronto desmotivación, y al estar el colaborador en su máxima motivación, entonces mayor será el rendimiento en una organización, entonces mayores serán los resultados de una empresa. Según afirma Salvador, el clima organizacional debe considerarse intersubjetivo, es decir, como una convivencia diaria entre los colaboradores de, por ejemplo, de una institución educativa, donde intercambian percepciones, es decir, donde intercambian todos los días, intercambian pensamientos, conocimientos. Asimismo se sienten en su sitio, en su empresa, que al tenerlos en cuenta, al conocer qué es lo que los motiva, qué lo desmotiva. Por ejemplo, hay muchos que una hora de más de trabajo desmotiva mucho, que no se les reconozca. Por eso en una empresa se les habla de reconocimiento, de liderazgo, motivación, la convivencia. Todos esos son factores muy importantes que afectan o que motivan a un colaborador en una empresa. Relaciona el tema elegido desde la fase 1 con la pregunta que se ha planteado en la fase anterior. Bueno, el tema elegido en la fase 1 fue el clima organizacional. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué es importante el clima organizacional en una empresa? Entonces, al conocer cuáles son las necesidades de los trabajadores de una empresa. Entonces, por ejemplo, se hizo una encuesta y se les preguntó a los trabajadores del sector de la salud qué era lo que los motivaba y cuáles eran esas variables que afectaban ese comportamiento. Entonces, para unos fue que el horario era muy extenso, para otros que llevaban muchos años y para otros que sencillamente se sentían bien porque pues no tenían ningún problema. Entonces, en ese caso se vio que hay algunas variables que afectan el rendimiento de una empresa. Por ejemplo, todos eran del sector de la salud, pero unos se sentían más motivados que otros. Dice la tercera pregunta, realizar un breve resumen de los artículos revisados en la fase 2. Bueno, y el tercero dice, ¿por qué el tema elegido desde la segunda actividad es una temática que se debe abordar y debe sustentar su respuesta? Bueno, es una temática que se debe abordar porque primero contiene datos estadísticos, segundo porque el clima organizacional no es algo nuevo, siempre ha estado y en las empresas lo están utilizando para medir y para conocer cuáles los estándares de productividad, el manejo del conflicto, la identificación de los factores que afectan la organización. Entonces, por eso es un tema que se debe abordar, es un tema que tiene datos relevantes, es un tema de investigación que es muy fácil de llegar a su fondo y conocer cuáles son todos los factores asociados a ese tema que afectan o que benefician. Por ejemplo, el clima organizacional hace que una empresa, al conocer cuáles son los factores que de pronto influyen en
en causas, por decir, negativas, al conocer y dar un paso a seguir, que es un plan de mejoramiento. Entonces, ¿qué hacen? Se pueden alcanzar las metas y se puede tener una visión más a futuro de la empresa, asociando esos factores que benefician a la organización. Dice: enunciar de manera breve a los artículos revisados para la realización de la fase 2. En el resumen debe describir qué autores estudiaste en el tema. Bueno, para Liebknecht y Stinger fueron los primeros en determinar que comprendían 9 componentes, que era la estructura, la responsabilidad, la autonomía, la toma de decisiones, la recompensa, el desafío de metas, las relaciones y la cooperación entre compañeros, los estándares de productividad, el manejo del conflicto y la identificación de la organización. Lo más relevante de esto sería tener un enfoque y una visión más rápida de la organización. Entre la pregunta de manera breve los artículos revisados para la realización de la fase 2. Bueno, para la realización de la fase 2 se conocieron los factores asociados a la desmotivación de los trabajadores de una empresa. Por ejemplo, en el tema escogido mío fueron los factores que era lo que motivaba y desmotivaba a los trabajadores de una empresa del sector de la salud. Entonces se identificaron que unos se sentían a gusto, otros no, porque unos les tocaba un horario muy extenso de trabajo, a otros les tocaba un horario un poco más corto, otros no tenían buenas relaciones laborales. Entonces esos eran los niveles que se sentían niveles de satisfacción. Entonces se creó un plan de mejoramiento para que pudieran mirar y determinar entre los empleados del sector de la salud qué era lo que los beneficiaba y en qué no estaban cumpliendo con las necesidades de los empleados. Bueno, muchas gracias, profesora y compañera. Me despido. Una feliz noche y gracias.